Ecos en el infierno. Samuel no era un hombre de fe, y eso le había llevado a su perdición. La vida había sido una serie de decisiones egoístas y deshonestas. Engañó, robó, y traicionó, convencido de que nunca habría consecuencias. Una noche, tras una discusión acalorada con su esposa, salió de casa decidido a ahogar sus penas en una botella. Se topó con un extraño bar de carretera que nunca había visto antes, un lugar que parecía haber surgido de las sombras mismas. Atraído por unos destellos neón que prometían una escapatoria de su vida monótona, fingió ignorar las inquietantes advertencias que el lugar emitía. Cada trago que tomó lo sumergía más en un estado etílico, hasta que, en un arranque de desesperación, decidió jugar a la ruleta rusa de las decisiones. Una antigua máquina de juegos lo miraba, invitándolo a probar suerte. Una sola moneda, murmuró un anciano que parecía aparecer y desaparecer entre las sombras. Intrigado y sin pensar, Samuel introdujo una moneda en la máquina. Un giro mecánico resonó, pero en lugar de luces y sonidos de victoria, la máquina emitió una risa macabra que llenó la habitación, y el suelo se desvaneció bajo sus pies. Samuel cayó y cayó, atravesando un túnel oscuro como la boca del mismo infierno. Su cuerpo fue arrojado con fuerza contra una superficie ardiente. Tras el impacto, todo quedó en silencio. Cuando abrió los ojos, se dio cuenta de que estaba en un paisaje desolador. La atmósfera era opresiva, con un aire cargado de azufre, y un cielo rojizo sobre su cabeza. Delante de él, se extendía un vasto desierto de cenizas y llamas, y a lo lejos pudo ver formas vagando, sombras deformes y desesperadas que se movían de manera errática. Samuel se levantó, su corazón golpeando con fuerza en su pecho, sintiéndose atrapado en un mal sueño, tal vez parte de alguna broma cruel. Pero pronto comprendió que la pesadilla era real. Mientras empezaba a caminar, Samuel escuchó ecos de gritos y lamentos a su alrededor, susurros que parecían provenir de las almas atormentadas que erraban por ese desolado paisaje. Intentó llamar a alguien, buscando respuestas, pero solo obtuvo ecos de dolor y desesperación. ¡Ayuda! ¿Dónde estoy? Gritó, su voz apenas cortando el aire denso. En ese momento, se encontró con una figura. Era un hombre de aspecto demacrado, con ojeras profundas y una mirada perdida. Bienvenido, al infierno. Aquí nadie escucha las súplicas, dijo el hombre con voz fría. Samuel sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tus pecados te trajeron? Cada trago, cada traición, cada mentira. Todo te ha conducido a este lugar. El hombre sonrió, una mueca que mostraba desesperanza. Pero no eres el primero, ni serás el último. Desesperado por salir, Samuel emprendió un camino hacia un horizonte turbio. Las sombras se retorcían a su alrededor, y podía oír el eco de sus propios arrepentimientos. Se encontró con grupos de almas llorando, algunos atrapados en círculos de fuego, otros condenados a arrastrar cadenas. Cada encuentro le desgarraba el corazón, una mezcla de culpa y terror. ¿Dónde está la salida? Preguntó a otra figura que se acercó, una mujer con voz melancólica. No hay salida, respondió en un susurro. El sufrimiento aquí es eterno. Te perderás en tus propios recuerdos, en tus propios crímenes. Samuel se dio cuenta de que su mente estaba llena de imágenes de su vida, cada decisión egoísta y cada persona que había lastimado. Estos ecos ahora lo perseguían, llenándolo de una angustia insoportable. Mientras vagaba, Samuel se encontró en un vasto campo de sombras, donde los lamentos de multitud eran un canto fúnebre. En un rincón, reconoció a su esposa, atrapada en un ciclo donde repetía su última discusión una y otra vez. Samuel. Ayúdame. Gritó ella, pero su mirada estaba perdida y vacía. Él corrió hacia ella, intentando abrazarla, pero sus manos atravesaron su figura. No puedo salir, todo es tu culpa, susurró, y con esas palabras, el dolor se multiplicó en el corazón de Samuel. Su culpa lo consumía. Cansado de buscar respuestas, Samuel se dirigió a las profundidades de este reino, donde se decía que habitaba un guardián, una entidad que gobernaba sobre el sufrimiento. Con cada paso, la presión de la culpa aumentaba.
Cuando finalmente llegó, se encontró ante una sombra colosal con dos ojos que brillaban como brasas. ¿Quién te trajo aquí? Resonó la voz del guardián, profunda y resonante. Fui yo, mis acciones, mis decisiones, respondió Samuel, la voz temblorosa. ¿Hay alguna manera de salir de este lugar? El guardián sonrió con una mueca burlona. ¿Salir? Ese es un lujo que los que han pecado raramente obtienen. Pero puedo ofrecerte una elección. Puedes quedarte aquí y sufrir eternamente, o quedarte aquí como testigo, observando el dolor que has causado. La elección es tuya. Samuel sintió su mente tambalear. ¡No! No quiero más sufrimiento. ¿No hay redención? La redención comienza contigo, dijo el guardián. Debes enfrentar quiénes fuiste. Pero ten cuidado. No todos están dispuestos a perdonar. Impotente y lleno de terror, Samuel aceptó la oferta del guardián y se sumergió en su propia historia. Se vio arrastrado a las escenas de su vida, experimentando cada dolor que había causado, cada lágrima que había hecho derramar. Cuando se enfrentó a las sombras de sus seres queridos, se dio cuenta de la magnitud de su egoísmo. A medida que su viaje a través de sus recuerdos continuara, Samuel comenzó a comprender que su verdadera prisión no era el infierno físico, sino su propia mente y su incapacidad para aceptar sus errores. ¿Puedo cambiar? ¿Puedo pedir perdón? Gritó, pero las sombras lo ignoraron, continuando su danza de desesperación. No puedes cambiar lo que ya está hecho, resonó la voz del guardián. Pero puedes intentarlo, puedes seguir adelante, incluso aquí, en la oscuridad. Samuel comprendió que su única esperanza era aceptar su pasado y aprender de él. Sin embargo, el tiempo carecía de significado en ese lugar. Cada día se sentía como una eternidad. Atrapado en un ciclo de recuerdos, las sombras lo atormentaban y su desesperación aumentaba. No podía ver un camino claro hacia la redención. Finalmente, la presión de la culpa lo quebró. En un arranque de furia, tomó la decisión de desafiar al guardián. No seré tu prisionero. Libérame o enfrentaré tu ira. Respondió, buscando la fuerza interna que pensó que había perdido. Aquel grito resonó en el infierno. Pero el guardián no se inmutó. Puedes gritar todo lo que quieras, pero aquí enfrentas tus ecos, y no hay escapatoria de ellos. Samuel se dio cuenta de que su lucha no era contra el guardián, sino contra sí mismo. Con la aceptación de sus errores, aceptó que el infierno no era solo un lugar físico, sino un estado mental. Era su viaje en el infierno el que le enseñaría la verdad sobre el perdón, no solo hacia los demás, sino hacia sí mismo. A partir de ese momento, el eco de su grito se convirtió en un susurro. Samuel continuó viajando por los laberintos oscuros de su conciencia, buscando siempre un retoque de redención. A cada paso, aprendió a enfrentar sus miedos, saboreando el dolor, buscando la manera de crecer. Y así, en el eterno ciclo de sufrimiento, Samuel se perdió y se encontró, una y otra vez, condenado a enfrentarse con los demonios que él mismo había creado, mientras el guardián lo observaba desde las sombras, sabiendo que su viaje de autodescubrimiento apenas comenzaba. Y aunque la liberación podía parecerle distante, la lección más poderosa era que la redención comienza dentro de uno mismo, incluso en el oscuro abismo del infierno.